Ella huyó al descubrir que fue secuestrada de bebé, pero al conocer a un vaquero misterioso, entra en un gran peligro. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Margaret Whitmore, la abuela moribunda, tenía la respiración entrecortada, como si cada suspiro fuera una pelea entre el pasado que la atormentaba y la paz que nunca encontró. A su lado, Aurora Blake, con el cabello dorado y mirada inocente, le tomaba la mano con cariño, sin imaginar que ese momento cambiaría su destino para siempre. «Abuela, no hagas esfuerzo, descansa», susurró Aurora, con lágrimas contenidas en los ojos, acariciando los dedos frágiles de Margaret. Pero la anciana abrió los ojos con un último esfuerzo. Su voz, casi un murmullo, resonó como trueno en el corazón de la joven. «No eres una Blake, Aurora». Sus palabras se quebraron como vidrio. «Nunca fuiste hija de Beatriz». Aurora se puso pálida. El silencio llenó la habitación como una maldición. Afuera, los cuervos graznaban en los árboles secos del jardín de la mansión Blake, como si anunciaran una tormenta. «¿Qué dices?», preguntó Aurora, incrédula. «Mi mamá, te robaron. Eras apenas una bebé. Beatriz lo hizo por despecho. Tu verdadera madre lloró por ti todos los días». La voz de Margaret se apagaba como una vela. Aurora, temblando, dio un paso atrás. Su mente se llenó de recuerdos rotos. Los abrazos fríos de Beatriz, los silencios, la falta de cariño, todo tenía ahora una razón. Antes de cerrar los ojos para siempre, Margaret puso algo en la mano de Aurora. Una cadenita de plata con un pequeño dije en forma de media luna. «Esto era de tu verdadera madre. Búscala, Aurora, encuentra tu verdad», dijo con su último aliento. Un grito ahogado salió de la garganta de Aurora cuando sintió la mano de su abuela caer sin vida. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas mientras su mundo se derrumbaba. Aurora salió de la habitación como si huyera de un incendio, bajó las escaleras de la mansión y llegó a la biblioteca, donde Beatriz Blake revisaba unos papeles con frialdad. «Tú sabías», gritó Aurora con los ojos rojos. «Sabías que no soy tu hija». Beatriz levantó la mirada, su rostro sin expresión. Se puso de pie y se acercó lentamente, como una serpiente lista para atacar. «¿Y qué más da, Aurora? Te di todo. Ropa, educación, un apellido. ¿Crees que alguien más lo habría hecho? Me robaste. Me quitaste la vida que debía tener», respondió Aurora, apretando la cadenita en su mano. Beatriz sonrió, una sonrisa fría, y dijo: «Tú no sabes nada del dolor. No sabes lo que es ver al hombre que amas casarse con otra, tener un hijo con otra. Tú eres ese error». Aurora sintió que su corazón se rompía en pedazos. No dijo más. Subió a su cuarto, hizo una maleta pequeña y, con el alma destrozada, salió al amanecer hacia lo desconocido, guiada solo por el dije y la esperanza de encontrar la verdad. Aurora caminó durante días con el corazón roto y una maleta ligera que apenas llevaba unas mudas de ropa, un cuaderno donde empezó a escribir sus pensamientos y aquel dije en forma de media luna que ahora colgaba en su pecho como un recordatorio ardiente de todo lo que había perdido. Después de cruzar varios pueblos pequeños, sin rumbo, sin apellido, llegó a los alrededores de un valle amplio bañado por la luz dorada del atardecer. Las montañas dibujaban el horizonte y el sonido de los caballos se escuchaba a lo lejos. Fue ahí donde el destino volvió a meter la mano. Una carreta cargada de heno pasó junto a ella y un anciano de barba blanca y sombrero de ala ancha detuvo los caballos. «¿Vas a algún lado, muchacha?», preguntó con voz ronca pero amable. Aurora dudó un momento. Luego levantó el rostro, despeinado por el viento, y dijo con firmeza: «Busco trabajo, lo que sea». El hombre la miró con atención. Había algo en los ojos de la joven, una mezcla de desesperación y valentía que lo conmovió. «Ven conmigo. En la hacienda Timberlake siempre hay algo que hacer, y el patrón no le niega ayuda a quien llega con las manos limpias». Así fue como Aurora llegó a la hacienda, un lugar apartado con grandes extensiones de tierra, ganado, establos y una casa rústica pero imponente. Al llegar, el anciano, llamado Walter, el capataz, la presentó al dueño de la tierra, y ahí lo vio por primera vez. Elias Carter, un cowboy de figura fuerte,
cabello castaño ondulado, mandíbula marcada y mirada profunda como una tormenta. Vestía una camisa blanca con las mangas arremangadas, botas gastadas por el polvo y un sombrero oscuro que apenas ocultaba su ceño fruncido. Estaba ajustando la silla de su caballo cuando Aurora bajó de la carreta. ¿Y esta quién es?, preguntó sin mirarla directamente. Una chica que busca trabajo. Dice que cocina, respondió Walter. ¿Le das una oportunidad? Elías levantó la vista por primera vez y sus ojos grises se cruzaron con los de Aurora. Fue un momento detenido en el tiempo. Ninguno dijo nada, pero algo se rompió dentro de ellos. Algo viejo, algo que aún no entendían. No necesitamos cocineras, dijo Elías al fin con tono seco. Aurora, herida pero orgullosa, respondió: puedo limpiar, ordeñar, coser, lo que sea. No vengo a pedir caridad. Walter intervino de nuevo con un poco de presión en la voz. La cocina está hecha un desastre desde que Mary se fue. Nos hace falta ayuda. Elías no respondió. Dio media vuelta y caminó hacia el corral. Puede quedarse. Si aguanta el primer amanecer, el trabajo es suyo, gritó sin mirar atrás. Aurora sintió una mezcla de alivio y enojo. Agradeció a Walter y se instaló en una habitación pequeña junto a la cocina, con paredes de madera y una ventana que daba al campo abierto. Esa noche, mientras lavaba los platos y ordenaba los trastos abandonados, lo vio por la ventana montando un caballo salvaje bajo la luna. Elías cabalgaba como si huyera de sus propios demonios, con una furia contenida, como si cada galope fuera un golpe al pasado. Aurora no pudo evitar mirarlo por un largo rato, aunque algo dentro de ella le decía que ese hombre no traería paz a su vida, sino tormenta. En una ciudad de calles sucias y tejados oxidados por la lluvia, donde la esperanza solía desvanecerse al caer la noche, una joven de mirada afilada como cuchillo y sonrisa sarcástica se abría paso entre el caos. Su nombre era Luna McGrath. Era delgada, elegante, como una figura tallada en hielo. Tenía ojos azules, fríos, y una melena rubia, platinada, que caía como cascada sobre sus hombros. Por dentro ardía un fuego que llevaba años sin apagarse. Desde niña supo que era diferente. Desde niña supo que no pertenecía a ese mundo. Había crecido en orfanatos, casas de paso, calles. Nunca conoció el amor verdadero ni una caricia sincera, pero sí conoció el hambre, el abandono y la humillación. Eso la formó. Eso la hizo feroz. Luna trabajaba en un club nocturno elegante, no como bailarina ni mesera, sino en la caja, manejando las finanzas como loba entre hienas. Su jefe, Derek Sullivan, un hombre de negocios con un pasado turbio, la había recogido cuando apenas tenía 15 años. «Eres demasiado lista para estar aquí», le decía siempre Derek, sirviéndose un whisky en vasos de cristal. «Tú deberías estar robando coronas, no propinas». Una noche, mientras Luna cerraba las cuentas en la oficina trasera, Derek entró con un sobre en la mano. «Tengo algo para ti», dijo, aventándolo sobre el escritorio. Ella lo abrió con desdén, sin saber que ese momento marcaría su destino. Dentro había una copia vieja de un acta de nacimiento, con su nombre tachado y otro escrito encima: Aurora. Luna frunció el ceño. Sacó otra hoja, una carta rota por la mitad, donde una mujer suplicaba por el regreso de su hija robada, firmada por una tal Elaine Prescott, su verdadera madre. «¿Qué es esto?», preguntó Luna, con la voz apenas contenida. «Una deuda vieja y una oportunidad. Esa mujer Elaine fue una heredera rica hace muchos años. Su hija fue robada al nacer. Creen que la tienen los Blake», explicó Derek encendiendo un cigarro. «Y yo creo que esa niña eres tú». Luna se quedó en silencio. No lloró, no tembló, solo sonrió con los labios torcidos. «Entonces, me deben una vida entera y voy a cobrársela». Durante semanas se preparó. Cambió su nombre en los documentos, modificó su acento, estudió a los Blake desde lejos. Su objetivo no era solo recuperar su lugar, sino destruir a quien lo estaba ocupando. «Sea quien sea esa tal Aurora», susurró frente al espejo, maquillándose con precisión, «no tiene idea del infierno que le espera». Poco después, llegó a la mansión Blake haciéndose pasar por Luna Sinclair, una joven experta en imagen corporativa.
Con un currículum impecable falsificado por Derek y una recomendación manipulada, fue contratada como asesora personal de Beatrice Blake. Al entrar en la mansión, Luna sintió un escalofrío recorrerle la piel. Había vuelto al lugar que, sin saberlo, le habían arrebatado. Y con cada paso, cada mirada fingida, cada palabra amable, planeaba su venganza. Beatriz, como si el destino jugara con su mente, sintió una conexión inmediata con Luna. Había en ella algo familiar, algo que no podía explicar. En pocos días, Luna se convirtió en su sombra, en su confidente. La trataba con una mezcla perfecta de obediencia y cariño calculado. «Tú deberías haber sido mi hija», dijo una noche Beatriz mientras compartían una copa de vino. Luna fingió sorpresa, sonrió con suavidad y respondió: «Tal vez lo soy». Los días en la hacienda Timberlake pasaban con un ritmo constante, marcados por el canto del gallo, el crujir de las ruedas de las carretas y el olor a madera mojada por el rocío. Aurora había logrado ganarse el respeto de los trabajadores con su trabajo callado y su disposición para ayudar. Se levantaba antes del amanecer, cocinaba, limpiaba, ayudaba en los establos, y aunque siempre tenía una sonrisa tranquila, sus ojos cargaban la sombra de un corazón que aún dolía en silencio. Elías, por su parte, la observaba desde lejos. No hablaba mucho, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, algo ardía entre ellos, algo contenido, algo imposible. Una tarde de tormenta, cuando el cielo se pintó de gris y el campo olía a tierra viva, Aurora estaba sola en el establo, intentando calmar a un potro nervioso. El animal relinchaba, movía la cabeza y tiraba de la cuerda con fuerza. «No, no, tranquilo», susurraba Aurora, sin mucha experiencia, pero con una dulzura que no se aprende en libros. De pronto, Elías apareció detrás de ella, con pasos firmes. «Te va a patear si sigues así», dijo con voz seria, sin alzar el tono. Aurora giró de golpe. Su cabello estaba empapado por la lluvia, y su blusa blanca, pegada al cuerpo, dejaba ver la silueta de una mujer que la ciudad no había dejado florecer. «Lo estoy intentando», respondió, un poco a la defensiva. Elías se acercó sin decir más. Con movimientos seguros puso la mano en el cuello del potro, susurrándole algo apenas audible. El animal se calmó de inmediato. Aurora lo miraba, sorprendida. «No es la fuerza lo que los calma, es la confianza», dijo él sin mirarla mientras acariciaba la frente del caballo. «¿Eso también funciona con las personas?», preguntó Aurora sin pensar demasiado. Elías levantó la vista. Un silencio tenso los envolvió. «No confío en las personas», dijo al fin. «Y tú tampoco deberías». Aurora bajó la mirada, herida por la dureza de sus palabras. Estaba a punto de irse cuando Elías la detuvo con un gesto. «Pero confío en ti». Esa frase cayó como un rayo en el corazón de Aurora. Por primera vez, alguien rompía el muro de indiferencia que la rodeaba desde que dejó su falsa vida en la ciudad. Días después, en una noche cálida iluminada por luciérnagas, Aurora salió al porche con una cobija en los hombros. No podía dormir. Escuchó pasos en la grava y vio a Elías caminando despacio, como si cargara el peso de toda una vida en la espalda. «¿No puedes dormir?», preguntó él, sin dejar de mirar al horizonte. «No dejo de pensar en lo que perdí», respondió ella, «en lo que soy, en lo que nunca sabré». Elías se sentó a su lado, en silencio. «Yo también perdí cosas», confesó tras una larga pausa. «Un padre que nunca me quiso, una madre que murió pensando que yo era una vergüenza. Mi nombre no vale nada, por eso vine aquí para hacerme uno nuevo». Aurora lo miró, con una mezcla de compasión y atracción. «Tu nombre vale para mí», dijo ella, casi en un susurro. Fue entonces que Elías tocó su mano. No fue un gesto apasionado ni apresurado, sino una caricia honesta, llena de respeto y necesidad. «No deberíamos enamorarnos», murmuró él. «Entonces llegamos demasiado tarde», respondió ella. La tensión se rompió como una cuerda que se quiebra. Sus labios se encontraron en un beso tímido, inesperado, que supo más a promesa que a deseo. El viento soplaba suave entre los árboles y la noche parecía detenerse solo para ellos. Pero a unos metros, escondido entre las sombras de los arbustos, un par de ojos los miraba con odio.
Walter, el capataz, había sido leal a la familia Carter por más de 30 años y sabía que el amor entre Elías y Aurora solo traería problemas. El pasado estaba a punto de volver, con furia. La hacienda Timberlake, con su aire antiguo y rincones olvidados por el tiempo, guardaba más secretos de los que Aurora jamás imaginó. Habían pasado varias semanas desde aquella noche en el porche, cuando sus labios se unieron a los de Elías por primera vez. Desde entonces, sus encuentros se volvieron más frecuentes, pero también más cuidadosos. El amor que crecía entre ellos era tan hermoso como peligroso. Una tarde nublada, mientras limpiaba el desván del ala norte, un espacio abandonado, lleno de polvo, baúles y retratos viejos, Aurora tropezó con un mueble cubierto por una sábana vieja. Al quitarla, encontró un pequeño escritorio de roble con la cerradura rota y cajones hinchados por la humedad. La curiosidad la empujó. Forzó uno de los cajones de abajo y, tras un crujido, este se abrió. Ahí, envuelto en una tela de lino, estaba un cuaderno de tapas negras y bordes dorados, con las iniciales EP grabadas con cuidado. Aurora lo tomó en sus manos. Estaba intacto, pero olía a encierro y nostalgia. Lo abrió con precaución. Las primeras páginas estaban escritas con una letra femenina, firme pero triste. El título improvisado decía: «A mi hija que me fue arrebatada». Elaine Prescott. Aurora sintió que el corazón se le detenía. Se sentó en el suelo de madera, bajo una ventana rota por donde entraba la brisa, y comenzó a leer. «Tenías apenas minutos de nacida cuando te vi por última vez. Tu llanto llenaba la sala, y juro por todo lo que tengo que nunca había escuchado algo más hermoso. Pero no te dejaron conmigo. No me dieron opción. Dijeron que estabas enferma y al día siguiente desapareciste». La tinta parecía manchada por lágrimas. Aurora pasaba las páginas con las manos temblando. «La mujer que te llevó lo hizo por odio. Su nombre es Beatrice Blake. Ella fue mi amiga, mi hermana del alma. Pero me traicionó. Juró que me protegería y me destruyó». Aurora sintió un mareo, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su respiración se volvió agitada. Ese diario, escrito con el dolor más puro que puede sentir una madre, confirmaba lo que Margaret había dicho antes de morir. Pero esta vez no eran rumores. Era una verdad escrita, sellada con rabia y amor. «Te llamé Aurora por la esperanza que representabas, y rezo cada noche que algún día leas estas palabras y sepas que tu madre jamás te olvidó». Aurora cerró el cuaderno con fuerza. Lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Todo en su interior gritaba. Todo tenía sentido. Su infancia sin cariño, el frío de Beatriz, la soledad disfrazada de lujos. Con el diario apretado contra el pecho, bajó corriendo las escaleras y fue directo a los establos, donde Elías ensillaba su caballo. «Necesito hablar contigo», dijo Aurora jadeando con los ojos rojos. «Encontré algo que lo cambia todo». Elías la miró preocupado, tomó el diario y leyó en silencio algunas páginas, su rostro endureciéndose poco a poco. «¿Estás segura de que esto es real?», preguntó con voz baja. «Lo siento aquí», dijo Aurora llevándose la mano al corazón. «No necesito pruebas cuando el alma lo grita tan fuerte». Elías la abrazó sin decir nada. Era un gesto lleno de protección, de promesa. Pero mientras la apretaba contra su pecho, su mirada se perdía en el horizonte. Sabía que esa verdad traería consecuencias. Sabía que revolver el pasado, en lugar de cerrar heridas, podía abrir otras mucho más profundas. Al día siguiente, Aurora decidió guardar el diario en la caja fuerte de la oficina del administrador de la hacienda. Solo Walter tenía la llave. Sin embargo, alguien más había estado escuchando, alguien que no debía saber nada aún. Desde detrás de la puerta entreabierta, una sombra se desvanecía en silencio. Luna Sinclair, o mejor dicho, Luna McGrath, había oído pedazos de la conversación. El nombre Elaine Prescott le resonó como un eco enterrado en su mente. «Ese nombre también es mío», murmuró con los labios apretados y los ojos en llamas. El silencio en la mansión Blake era más pesado que nunca. Las paredes parecían guardar secretos antiguos, y cada paso de Luna Sinclair, quien ahora usaba su nombre adoptivo con una frialdad magistral, sonaba como una amenaza elegante y contenida.
Había logrado meterse por completo en la vida de Beatriz Blake, no como empleada, sino como alguien indispensable. Beatriz, cegada por la soledad y el peso de sus culpas, empezó a confiar en ella más de lo que nunca confió en nadie, ni siquiera en Aurora. «Tú me recuerdas a mí cuando era joven», le dijo una tarde, sentadas en la terraza con copas de vino blanco en la mano. Ambiciosa, directa, sin miedo a ensuciarte las manos. Luna sonrió, no por gratitud, por satisfacción callada. Cada día que pasaba, Luna se metía más en la vida íntima de la familia. Revisaba documentos, fotos viejas, registros de dinero, pero nada le interesaba más que el pasado de Aurora. Quería entender cómo esa desconocida, esa impostora, como ya la llamaba en su mente, había vivido la vida que por derecho le pertenecía. Fue entonces que empezó a planear su jugada maestra, sacar a Aurora de todos los lugares donde su presencia tuviera valor. Y el primer paso era Elías. Luna viajó a la hacienda con el pretexto de revisar una propiedad rural ligada a la empresa Blake. Usó su apariencia impecable y modales finos para presentarse como una enviada de confianza. Elías, al verla por primera vez, levantó una ceja, desconfiado. No le gustaban los extraños con ropa cara y sonrisas educadas. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con voz seca. «Solo necesito su firma en estos papeles, y si el tiempo lo permite, tal vez una taza de café», respondió Luna con dulzura fingida. Aurora, al enterarse de la visita, no tardó en bajar desde la casa principal, con el mandil aún amarrado a la cintura. Se quedó helada al ver a Luna ahí, sentada como si la hacienda fuera suya. «No sabía que teníamos visitas», dijo Aurora tensa. «Aurora», exclamó Luna levantándose con entusiasmo falso. «Qué sorpresa verte aquí. Te ves radiante. La vida del campo te sienta bien». Aurora solo la miró. No confiaba en su sonrisa. No confiaba en su llegada repentina. Luna era como un perfume caro que se siente fuera de lugar entre el olor a heno y establo. Durante la cena, Luna jugó con la conversación, soltando comentarios sutiles, casi imperceptibles, sobre el pasado de Aurora, sobre su lugar extraño en la familia Blake y lo bien que se veía con ropa sencilla. «No todos saben adaptarse a caer tan bajo», murmuró mientras tomaba despacio de su copa. «Tú lo haces con dignidad, Aurora. No cualquiera puede». Elías apretó la mandíbula. No le gustaban los juegos de palabras, pero algo en Luna lo descolocaba. Su mirada era seductora, inteligente, peligrosa. Esa misma noche, mientras Aurora ordenaba la cocina, Elías salió a fumar junto al granero. Luna lo siguió. El aire estaba fresco y el cielo lleno de estrellas. «No pareces hombre fácil de impresionar», dijo Luna, apoyándose en la cerca de madera. «No lo soy, y aún así, aquí estás, atrapado en una hacienda vieja, con una chica que no sabes quién es en realidad». Elías la miró frunciendo el ceño. «Aurora es más de lo que tú puedes ver en una visita». Luna sonrió deslizando una mano por su cuello. «¿Estás tan seguro de eso?». Y sin esperar respuesta, lo besó. Fue un beso rápido, preciso, como una puñalada bien dada. Elías la empujó suavemente, sorprendido. «No vuelvas a hacer eso», advirtió. Luna se alejó despacio, sin perder la sonrisa. «No te preocupes, cowboy. No me ofendo por un rechazo, pero no bajes la guardia. La gente que no sabe quién es comete errores, y tú estás rodeado de errores con piernas». Al día siguiente, Aurora encontró a Luna paseando por los establos como si fuera la dueña del lugar. Se cruzaron frente al corral, esta vez sin sonrisas. «¿A qué viniste de verdad?», preguntó Aurora con voz firme. Luna se acercó lentamente. Sus ojos brillaban como hielo bajo el sol. «A recuperar lo que es mío, y te aseguro que tú no estás en esa lista». El sonido de los tacones de Beatriz Blake resonaba por los pasillos como un tambor fúnebre. Estaba inquieta. Desde hacía semanas se sentía observada. La llegada de Luna al principio le había dado alivio, una presencia femenina fuerte en medio del vacío que dejó Aurora. Pero ahora, cada gesto, cada palabra, cada mirada de Luna le provocaba una extraña sensación, como si estuviera viendo una versión torcida de sí misma en un espejo. Esa mañana, mientras revisaba sus cuentas en su despacho privado, alguien deslizó un sobre sin remitente por debajo de la puerta. Beatriz lo tomó con desconfianza.
Al abrirlo, sus manos empezaron a temblar. Dentro había una foto vieja y gastada, una mujer rubia, joven, con un bebé en brazos. En la parte de atrás, una frase escrita con tinta roja: «Tu pecado tiene nombre y apellido». Beatriz se levantó de un salto. La foto se le cayó de las manos. Su rostro se puso pálido al instante. Era Elaine Prescott, la mujer a la que le había robado una hija, la mujer que había jurado olvidar. El pasado que ella había enterrado con tanto esfuerzo estaba saliendo a flote. Esa misma noche, Beatriz se encerró en la biblioteca con una botella de bourbon. Sus manos, antes firmes como acero, no podían dejar de temblar. La puerta se abrió despacio y Luna entró con su andar suave, como de gato. «¿Todo bien, señora Blake?», preguntó, fingiendo preocupación. Beatriz intentó calmarse, pero ya no tenía la fuerza de antes. «No es asunto tuyo», murmuró sin mirarla. Luna se acercó y tomó la botella, sirviéndose una copa. «¿Sabes? A veces los secretos se pudren tanto por dentro que se vuelven veneno en la sangre». Beatriz la miró con un toque de advertencia. «¿Qué estás diciendo?». Luna tomó despacio, luego dejó la copa en la mesa y respondió con voz baja, afilada: «Digo que tal vez es hora de hablar de Elaine Prescott». El nombre cayó como un balazo en la sala. Beatriz se puso de pie, su rostro tenso, sus ojos abiertos de par en par. «¿Quién te habló de ella?». «Digamos que los muertos a veces susurran», respondió Luna, sin bajar la mirada. Hubo un silencio tan pesado que parecía que las paredes mismas contenían el aliento. Beatriz se dejó caer en el sillón derrotada. «No la maté», murmuró, «pero la destruí. Le quité a su hija, su apellido, su vida. Pensé que si criaba a esa niña con todo lo que Elaine nunca podría darle, estaba equilibrando las cosas». Luna se inclinó un poco, como un animal que huele sangre. «Pero no lo hiciste por ella, ¿verdad? Lo hiciste por odio, porque te quitó al único hombre que amaste». Beatriz cerró los ojos. Un recuerdo la golpeó. Charles Dalton, el amor de su vida, el único que la hizo sentir vista. Elaine era su prometida, y cuando Charles eligió a Elaine, Beatriz se rompió. «Nunca planeé robársela. Solo fui a ver a la niña, y cuando la tuve en brazos, supe que no la devolvería». Luna dio un paso atrás. Por dentro, una tormenta rugía. Esa historia era la suya. Las piezas encajaban como un rompecabezas siniestro. Elaine, la madre destruida. Aurora, la niña criada en una mentira. ¿Y ella? ¿Dónde encajaba realmente? Al día siguiente, mientras Beatriz dormía bajo el efecto de los calmantes, Luna se metió a su despacho. Abrió cajones, rompió cerraduras, revisó papeles hasta encontrar una carpeta con un sello privado. Dentro, halló una copia certificada del acta de nacimiento de Aurora Prescott, con fecha y lugar que coincidían con la carta que Derek le había dado. Pero entonces encontró una segunda copia, más vieja, con el nombre Luna Prescott. Meses antes, otro nacimiento. Luna retrocedió. Sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. 2 hijas. Elaine había tenido 2 hijas. «¿No soy la robada?», susurró en shock. «Soy la hermana». Todo su odio, toda su sed de venganza, todo estaba basado en un error. La mañana llegó con un silencio raro. No era el silencio tranquilo del campo ni el que viene antes de una tormenta. Era un silencio pesado, como si algo estuviera a punto de romperse y todos los seres vivos lo supieran, menos los humanos. En la hacienda Timberlake, Aurora se despertó con el corazón apretado. Había soñado con una mujer que no recordaba haber conocido, pero que le hablaba con cariño, llamándola hija. En sus brazos, Aurora sentía una paz que no había sentido desde niña. Al despertar, las lágrimas corrían por su rostro sin que pudiera explicarlo. Ya no podía esperar más. Había leído el diario, escuchado mentiras, sentido verdades en lo más hondo de su pecho. Esa mañana, tomó el cuaderno de Elaine, lo guardó en su bolso y se fue a la mansión Blake. Cruzó la entrada como quien entra a un campo de batalla. La casa estaba a oscuras. Beatriz descansaba en la sala, con la mirada perdida en la chimenea. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos. Luna no estaba, y eso, por extraño que pareciera, le dio valor.
Aurora se paró frente a ella sin miedo. «Necesito que me mires a los ojos», dijo con voz firme. Beatriz parpadeó, como si saliera de un sueño. Al ver a Aurora, algo se apretó en su pecho. «No quiero pelear», susurró. «No vine a pelear. Solo quiero escuchar la verdad de tu boca». Beatriz cerró los ojos agotada. El silencio entre ellas se estiró como una cuerda a punto de romperse. Entonces, sin rodeos, Aurora puso el diario sobre la mesa. «Elaine Prescott era mi madre, ¿verdad?». La expresión de Beatriz se endureció. Intentó negarlo, pero su cuerpo, roto por los años y la culpa, no respondió. «Sí», murmuró al fin, «era tu madre». Aurora sintió que todo el aire se le iba del cuerpo. Aunque ya lo sabía, escucharlo era como caer al vacío sin paracaídas. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con lágrimas en los ojos. «¿Por qué me quitaste mi vida?». Beatriz se llevó las manos al rostro. No lloró. Beatriz Blake no lloraba, pero sus hombros temblaron. «Porque yo también perdí la mía», dijo con voz rota. Charles amaba a Elaine. Nunca me eligió, ni siquiera cuando ella murió. Quise lastimarla, sí, pero cuando te tuve en brazos, no supe cómo devolverte». Aurora la miraba entre el horror y la compasión. No era solo una villana, era una mujer rota por el rechazo, por un amor no correspondido, por la envidia, una mujer que eligió mal y no supo dar marcha atrás. «¿Y Elaine?», preguntó. «¿Ella supo que yo estaba viva?». «No, nunca. La engañé con un acta falsa. Le dije que su hija había muerto por complicaciones, y luego me fui». Aurora apretó los puños. «Y aún así tuviste el descaro de criarme con desprecio. Nunca me diste amor, ni siquiera cariño. ¿De qué te sirvió tenerme, Beatriz?». La mujer levantó la vista vencida. «Porque nunca fuiste mía. Por más que lo intenté, nunca pude verte como mi hija». Aurora retrocedió, helada. Su pecho se llenó de rabia, de dolor, de decepción. Sin decir una palabra más, tomó el diario y salió. Beatriz no la detuvo. Se quedó sola, frente al fuego, como una sombra de lo que fue. Esa misma tarde, Elías estaba en el viejo cobertizo buscando herramientas. Entre cajas oxidadas, encontró un portafolio viejo con las iniciales CD. Movido por la curiosidad, lo abrió. Dentro había recortes de periódicos antiguos, cartas arrugadas y una foto en blanco y negro de Charles Dalton, joven, con un sombrero vaquero y una sonrisa firme. En la parte de atrás, una dedicatoria: «Para mi hijo. Aunque no lleves mi apellido, siempre serás parte de mí». Elías se quedó helado. Charles Dalton, su padre. Releyó las cartas con manos temblorosas. En ellas Charles hablaba de su amor por Elaine, de su deseo de reconocer a una hija, de la culpa por no haber luchado más, y en medio de todo, el nombre de Beatriz se repetía como un fantasma. Ella había intervenido, ella había separado, ella había destruido familias enteras, incluida la suya. Corrió hasta donde estaba Aurora, que regresaba de la mansión. «Tenemos que hablar», le dijo, enseñándole las cartas. Aurora leyó en silencio. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban empañados. «Tus padres y los míos estaban unidos por algo más profundo que el odio. Todo esto no empezó con nosotros, Elías, pero tal vez podamos terminarlo», respondió él, tomándola de la mano. Desde la colina, una figura los observaba a lo lejos. Luna, con el rostro desencajado, el cabello al viento y los ojos llenos de una furia confusa. La verdad que había descubierto horas antes la descolocaba, pero no la calmaba. «Hermana», susurró con amargura, «ahora entiendo por qué te odio tanto». La noche cayó sobre el valle como una sábana oscura. No había luna en el cielo. Las estrellas parecían apagadas, como si hasta el cielo supiera que algo terrible estaba por pasar. Luna caminaba descalza por el interior de una cabaña vieja y abandonada detrás del establo, donde años atrás dormían los trabajadores temporales. En sus manos llevaba una caja de cerillos y en su mente un torbellino de recuerdos. La infancia perdida, las mentiras que la criaron, el amor que nunca tuvo y la verdad que la golpeó sin avisar. Había descubierto que Aurora era su hermana, que no fue ella la robada sino la olvidada, que Beatriz no la había elegido, que Elaine no la había buscado y que toda su vida fue una sombra detrás de otra. Y aún así,
En lugar de calmarla, la verdad la destruyó aún más. Siempre fuiste tú, murmuraba mientras caminaba entre sacos viejos y telarañas. Siempre tú, con tu cara dulce, tu voz suave, tus lágrimas que abren puertas. Encendió un cerillo, lo sostuvo frente a su rostro, mirando cómo bailaba la llama. ¿Qué tengo yo?, se preguntó en voz alta. Rabia y fuego. Esa misma noche, Aurora y Elías habían decidido salir a caballo hacia la colina donde Elaine solía escribir en su diario. Aurora quería ver el amanecer desde ese lugar, como su madre lo describía en sus cartas. Necesitaba cerrar un ciclo, saber que había encontrado su lugar. Dejaron la hacienda en silencio, sin saber que alguien los observaba desde el granero, con una mirada fija y oscura. Luna entró a escondidas en la casa principal. El olor a madera húmeda y encierro la envolvió de inmediato. Subió las escaleras hasta el cuarto de Aurora, vacío esa noche. Buscó en el armario, revisó los cajones y finalmente encontró el diario original de Elaine, envuelto en una tela bordada. Esto nunca debió llegar a sus manos, dijo, guardándolo en su abrigo. Luego bajó a la cocina, tomó una botella de queroseno del depósito y regresó a la cabaña. Roció los muebles, las paredes, cada rincón de madera seca que pudiera arder rápido. Todo debía quemarse. Aurora, su nombre, sus recuerdos, su historia, todo. Pero justo cuando iba a encender el primer cerillo, una voz la detuvo. No lo hagas, Luna. Era Elías. Estaba solo, con las botas sucias de lodo, el sombrero en la mano y la mirada fija. ¿Viniste por mí?, preguntó ella, con una sonrisa torcida. Qué curioso, yo también vine por ti, de otra forma. Sé lo que estás pasando, dijo él con calma, pero esto no va a curar tu dolor, solo te va a hundir más. Luna rió, pero sus ojos se humedecieron. ¿Sabes lo que se siente vivir toda una vida para vengarte y descubrir que te vengaste de la persona equivocada? Elías dio un paso hacia ella. Entonces cámbialo. Para aquí, todavía puedes elegir algo diferente. Ella bajó la mirada, temblando. La caja de cerillos se le resbaló de las manos. Cayó al suelo. Silencio. Solo se oía su respiración entrecortada y los latidos rápidos de su corazón. En ese momento, Aurora apareció en la puerta, con el cabello revuelto por el viento y el rostro iluminado por la débil luz de una lámpara de aceite. «No tienes que hacer esto», dijo suavemente. Luna la miró como si la viera por primera vez. Su hermana, su reflejo, su opuesto. «¿Cómo puedes perdonarme?» Aurora no respondió de inmediato. Dio un paso, luego otro, y se puso frente a ella. «Porque yo tampoco elegí esta historia, pero sí puedo elegir cómo termina». Luna cayó de rodillas. Rompió en llanto. No fue un llanto suave ni exagerado. Fue un llanto desgarrador, de una niña que nunca fue abrazada, de una joven que solo conoció la dureza, de una mujer que se construyó sobre ruinas. Elías apagó la lámpara. Aurora la tomó de los hombros, y por primera vez, Luna no se resistió al contacto. No hubo fuego esa noche, solo una llama interna que se apagaba lentamente, dejando cenizas que tal vez, con el tiempo, se convertirían en algo nuevo. Horas después, Luna fue llevada a un hospital psiquiátrico por su propia voluntad. Había tocado fondo, quería empezar de nuevo, pero su camino sería largo. Aurora guardó el diario en un baúl de madera. No lo volvería a leer por ahora. Algunas heridas no necesitan más sal para sanar. Elías, callado como siempre, arreglaba el corral. Aurora lo miró desde el porche. Le sonrió. Él levantó la vista y le devolvió la mirada, con una complicidad que solo tienen los que han sobrevivido al infierno juntos. La luz del amanecer se deslizaba por las colinas con una suavidad casi sagrada. Era un día diferente, no por el clima, ni por el color del cielo, sino por algo en el aire, como si el destino, por fin, hubiera decidido parar su marcha cruel y dejar que los corazones rotos respiraran en paz. Aurora se levantó temprano. No había dormido mucho, pero no lo necesitaba. Por primera vez en su vida, el silencio dentro de su pecho no era vacío, era calma. Caminó por los senderos de la hacienda, descalza, con el cabello suelto, respirando hondo el olor a tierra húmeda y pasto recién cortado. Se detuvo junto al roble más viejo del terreno.
Ahí, con una pala en las manos, empezó a cavar. No era una tumba, era un altar. Aurora puso dentro una caja de madera con el diario de Elaine, la cadenita de media luna, una carta escrita de su puño y letra para su madre biológica, y una flor silvestre recogida del campo. Luego, cubrió todo con tierra y puso una piedra lisa encima, grabada con una palabra: gracias. No puedo cambiar el pasado, susurró, pero puedo honrarlo. Al volver a la casa, encontró a Elías en la cocina, preparando café. No era hombre de grandes palabras, pero sus gestos siempre hablaban por él. «Saliste temprano», dijo sin voltear. «Tenía algo que enterrar. ¿Y lo lograste?» «Sí», respondió ella sentándose a su lado, «pero también encontré algo que quiero sembrar». Elías la miró con cariño. No preguntó qué. No hacía falta. En la ciudad, Beatriz había decidido vender la mansión, no por castigo ni por remordimiento, sino porque ya no tenía sentido sostener paredes que solo guardaban sombras. Se mudó a una casa sencilla, donde cada mañana regaba las plantas con manos que temblaban menos. En su soledad empezó a escribir. Memorias, confesiones, tal vez un libro. No sabía si alguien lo leería, pero por primera vez no le importaba. Luna, desde la clínica, escribía cartas a Aurora, algunas largas, otras confusas. No todas las enviaba, pero las escribía igual. Era su forma de sacar el veneno poco a poco, de encontrar el sonido de su propia voz. En una de ellas escribió: «No sé si algún día podré ser tu hermana, pero quiero al menos dejar de ser tu enemiga». Aurora respondió con una postal. No decía mucho, solo: «Cuando estés lista, aquí estaré». Pasaron los meses. La hacienda Timberlake floreció como nunca. Los campos se llenaron de pasto verde y el ganado prosperó. Walter, el viejo capataz, colgó el sombrero y se retiró entre aplausos de todos los trabajadores. En su lugar, Aurora tomó las riendas de la administración, con Elías a su lado, guiando desde la tierra, desde la experiencia. Una tarde, en medio del campo, Elías le dio una caja pequeña. «No es un anillo», aclaró con una sonrisa tímida. «Es una llave, la del establo nuevo que quiero construir contigo, para ti». Aurora la tomó entre sus dedos. «¿Una llave?» «Sí, porque contigo quiero abrir lo que nunca pensé que tendría. Un hogar». Se abrazaron bajo el sol del atardecer. No hubo promesas grandes ni frases de novela, solo dos almas que habían sobrevivido a la tormenta y decidían construir algo con lo que quedaba. En el porche de la casa, ahora restaurada, Aurora escribió en su cuaderno una última entrada. «No todos los amores son perfectos, pero los verdaderos llegan después de que todo arde y se quedan cuando el fuego ya no quema, sino calienta». Y cerró el cuaderno, porque la historia no necesitaba más palabras. Estaba completa. Pasaron 3 años. La hacienda Timberlake, que alguna vez fue escenario de secretos, traiciones y lágrimas enterradas, se convirtió en un lugar de encuentro, de raíces profundas y cielos abiertos. Ahí, entre el trigo y el olor a madera, la vida por fin encontró paz. Aurora Blake, o mejor dicho, Aurora Prescott, se consolidó como una mujer de carácter firme y corazón generoso. Se convirtió en una líder admirada por la comunidad local. La joven que llegó con el corazón roto y las manos temblorosas ahora tomaba decisiones, organizaba festivales rurales, daba oportunidades a mujeres que, como ella, un día fueron despojadas de su identidad. En su buró guardaba una caja con el dije de media luna, una carta de Elaine y una foto vieja de ella misma, de niña, en brazos de Beatriz, no para recordar el dolor, sino para honrar lo que la hizo ser quien era. Elias Carter dejó de ser un hombre solitario. Su rostro, antes endurecido por la desconfianza, ahora brillaba con serenidad. Aprendió a confiar, no en las promesas, sino en los hechos. Construyó con Aurora una casa al pie del cerro, donde criaban caballos rescatados y cultivaban verduras que compartían con los vecinos más necesitados. La relación entre ellos no fue perfecta. Hubo roces, silencios, cicatrices que a veces dolían. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí, pero siempre se eligieron, todos los días. Beatriz Blake
encerrada en su casa sencilla en las afueras de la ciudad, nunca volvió a ver a Aurora. Pero cada Navidad enviaba una caja de madera con dulces, libros y una nota escrita a mano. No espero perdón, solo espero que estés bien. Aurora nunca respondió directamente, pero un día mandó de vuelta una foto de ella con Elías, sonriendo frente a la nueva casa. No había mensaje escrito, pero la imagen hablaba. Luna Prescott, después de 2 años de terapia intensa, encontró otro camino. Se mudó a un pueblo junto a un lago, donde empezó a trabajar como ilustradora de libros infantiles. Su arte, antes marcado por tonos oscuros y líneas duras, ahora tenía colores suaves y formas redondas. Escribía, de vez en cuando, a Aurora, tarjetas cortas, palabras simples. Soñé contigo hoy. Estaba sonriendo. Gracias por no dejarme caer del todo. El perdón entre ellas no fue inmediato, pero fue verdadero. Aurora nunca olvidó lo que Luna intentó hacer, pero entendió. A veces, el odio también nace del dolor de ser olvidada. Walter, ya jubilado, se fue a vivir con una hermana en Nebraska. Todavía escribía cartas a Elías con consejos sobre cómo cuidar las cercas y los partos de las vacas. Nunca hablaba del pasado, pero siempre firmaba con orgullo tu viejo capataz. Y de Elaine Prescott, nadie supo nunca con certeza dónde descansaban sus restos. Pero Aurora, en silencio, iba cada mes al viejo roble de la hacienda, donde enterró el diario y dejaba una flor blanca. «Te encontré, mamá», decía, «y sigo aquí». Una tarde de verano, con el cielo pintado de naranja, Elías se sentó en el porche con Aurora. Tomaban té helado y miraban los campos bailar con el viento. «¿Todavía le tienes miedo al futuro?», preguntó él. «No», respondió ella, recargando la cabeza en su hombro. «Ya sobreviví al pasado». El viento llevó sus palabras como un susurro. Y ahí, entre la paz construida con esfuerzo y la promesa de días simples, la historia se cayó. No porque terminara, sino porque por fin encontró silencio. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.